En el video de hoy, yo quiero hacerle una pregunta a todas estas personas que creen en Dios, que creen en el concepto de un Dios. Recuerda suscribirte, darle a la campanita si acabas de llegar aquí al canal. Gracias a todos los que se han suscrito. Pero muy importante que cuando te suscribas, actives las notificaciones y le des like al video. Muy importante. En el video de hoy yo quiero hacerle una pregunta a todas estas personas que creen en Dios. Es un debate que yo he tenido con muchas personas. Una pregunta que siempre hago cuando estamos en este tipo de debate. Y la pregunta que yo siempre hago es ¿por qué tú crees en Dios? ¿Por qué tú crees en Dios? Y no estamos hablando de ningún tipo de religión, sino de Dios, del concepto de un Dios. Nada que ver con ninguna religión. ¿Por qué tú crees en Dios? Y la mayoría siempre termina diciéndome lo mismo. Eso fue lo que me enseñaron. Y claro, el concepto, la idea de un Dios te la están inculcando antes de que tú nazcas. Ya desde que tú estás en la barriga te están inculcando algún tipo de religión y la idea de un Dios. Es bastante lógico que nosotros tengamos una creencia muy fuerte hacia esa idea que por lo general es una de las primeras, si no la primera, idea que nos meten en nuestro subconsciente desde que comenzamos a gestarnos en la barriga de una mujer. Si no es la primera idea, es una de las primeras ideas. Es bastante lógico que tengamos esa creencia tan fuerte hacia la idea de un Dios, hacia algún tipo de religión. Pero cuando yo les hago esta pregunta, ¿por qué tú crees en Dios? Bueno, porque fue lo que le enseñaron. A sus papás le enseñaron lo mismo, a sus abuelos le enseñaron lo mismo. Y es una idea que pasa de generación tras generación. Entonces, cuando yo le pregunto, ok, tú crees en Dios porque fue lo que te enseñaron, pero realmente, ¿qué nos enseñan de Dios o de alguna religión? Porque cada cual crece en diferentes religiones y creencias, aunque todas terminan en el mismo punto: un Dios todopoderoso que lo creó todo y lo controla todo. Cuando yo les hago la pregunta, ok, ¿por qué tú crees en Dios? Fue lo que me enseñaron. Ok, ¿qué? Por favor, Google, no interrumpas el video. Eso es el poder divino interrumpiendo el video, pero seguimos. ¿Por qué tú crees en Dios? Pasa de generación tras generación. Ok, pero ¿qué tú sabes de esta idea, de este concepto que te inculcaron en tu mente desde que estás en la barriga, desde pequeño, desde que naces? En la mayoría de los casos, siempre pues uno crece en algún tipo de religión creyendo en uno de los tantos cientos de dioses que existen en el mundo. Cuando yo les pregunto, ok, por ejemplo, ¿tú crees en el Dios católico, de la religión católica? Ok. ¿Has leído la Biblia?
La mayoría no la ha leído. O sea, el libro de donde sale la historia en la cual ellos creen ciegamente, no lo han leído. Quizás un 1% ha leído varias páginas y menos del 1% de los creyentes en general, no solamente de la religión católica o cristiana, en general, no han leído la Biblia. O sea que ellos saben lo que le han dicho y han escuchado. La mayoría realmente no saben por qué creen o ni siquiera conocen la historia en la cual ellos creen. La mayoría no tiene ni puta idea de por qué sus papás, sus abuelos y la generación entera llegaron a esta creencia o a X religión. No lo saben. Y los papás tampoco, y los abuelos tampoco. O sea, van a la iglesia a escuchar la interpretación de la persona que esté predicando en esa iglesia. Van y escuchan su interpretación de lo que él cree que dice la Biblia. Porque, un ejemplo, los católicos y los cristianos tienen prácticamente la misma Biblia. Es la misma historia, es el mismo Dios. Ahora, la interpretan de maneras diferentes. Estas personas, la mayoría con la cual yo he tenido este debate, le hago esta pregunta: ¿por qué tú crees en Dios? Realmente siempre te dicen, la mayoría te contestan de la misma manera, con la misma respuesta, y ellos mismos en realidad no saben por qué creen en Dios. Cuando tú comienzas a hacerles preguntas a un cristiano o a un católico, que son, por ejemplo, las religiones más grandes, por lo menos acá en Estados Unidos, Puerto Rico, estas personas no saben. O sea, es sorprendente como hay personas, la mayoría, ni siquiera conocen la historia de la historia del Génesis, ni la historia de Adán y Eva. O sea, no conocen nada, absolutamente nada. Ellos creen en Dios porque alguien nos tuvo que haber creado, porque así se lo dijeron, según ellos y su fe, así pasó. No vamos a cuestionar nada, no importa que sea totalmente ilógico, no importa que hayamos avanzado en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología, y nos demuestren que muchas de estas cosas son falsas, son ilógicas, con pruebas. Estas personas, su único argumento es la fe. Y que fue lo que le enseñaron, fue con lo que crecieron. Pero la mayoría ni siquiera te conoce la historia del Génesis. La mayoría ni siquiera ha leído las primeras 2 páginas de la Biblia. Entonces, ¿por qué realmente tú crees en Dios? Suscríbete, dale a la campanita, dale like al video. Si no te gustó, dale dislike también. Déjame aquí abajo en los comentarios por qué tú crees en Dios. Obviamente no estoy generalizando. Hay muchas personas que son creyentes
que sí se han educado, han investigado, han estudiado, han leído la Biblia 2 veces, sí lo hay. Pero la mayoría no sabe por qué creen en Dios. Incluso creen en Dios, pero viven haciendo todo lo que dice, un ejemplo, la Biblia, que no debes hacer. Viven haciendo todo lo que dice, o sea, van al contrario de sus creencias, pero como quiera creen en Dios. Suscríbete, dale a la campanita, dale like al video, comenta por qué tú crees en Dios y los veo en el próximo video.